Ok, buenos días, buenos días. Vamos a iniciar entonces la clase de la semana número 7. A ver. El tema del día de hoy es el tema de división de polinomios, ¿no? Entonces ya hemos visto la definición de lo que era un polinomio, ¿no? Hemos visto algunas propiedades, ¿no? Hemos practicado sobre el tema de polinomio la semana anterior. El día de hoy vamos a hacer una de sus operaciones, que es división de polinomio, ¿no? En ese caso, se debe pensar igual como en la parte aritmética que hacíamos, que hay dos tipos de división, ¿no? Exactas o inexactas, ¿no? Entonces, a ver, veamos la teoría para el día de hoy. Contenido, entonces, vamos a ver el algoritmo de división, pero en este caso para polinomios, los métodos de división sintética, que son el método de Horner y el método de Ruffini, ¿no? Recuerden que hay más formas de dividir, solo que vamos a ver esas dos. Y el teorema del resto y el teorema del factor, ¿no? Que son los teoremas adicionales. Bien, entonces, ¿qué sabemos de división de polinomio? ¿No? Definición es la operación cuya finalidad es obtener, ¿no?, los polinomios llamados cocientes y restos, dados otros polinomios que son el dividendo y el divisor, ¿no? Entonces, si yo tengo mi dividendo, ¿no?, el D mayúscula, y lo divido entre ese divisor, me debe dar como resultado un polinomio cociente, en este caso, y un polinomio residuo, ¿no? Esa es la estructura de la división. Pero esto sacado ya como polinomio, ¿no? Polinomio dividendo, polinomio divisor, polinomio cociente y obtengo un polinomio resto, ¿no? Esa es la estructura o el esquema, ¿no? Bajo este esquema, entonces, yo debo formar, ¿no?, mi algoritmo de la división, que es el algoritmo bien conocido en este caso, ¿no? Algoritmo de la división. Entonces, el algoritmo de la división es, dado los polinomios dividendo y divisor, donde el divisor obviamente no es el polinomio 0, y el grado del dividendo es mayor o igual al grado del divisor, existen únicos polinomios, ¿no?, llamados cociente y resto, tales que se cumplen la siguiente forma, ¿no? Dividendo de mayúscula es igual a divisor por cociente más residuo. Y eso es lo que cumple el esquema, ¿no? Bien, claro, con ciertas condiciones, ¿no? Uno, en este caso, donde el resto puede ser mayor o igual a 0, en realidad ahí debería decir el resto debe ser mayor o igual a 0, no necesariamente 0, y el grado del resto es siempre menor al grado del divisor, ¿no? Eso sí, esto de acá es bastante importante, nos va a ayudar a veces en resolver o plantear ciertas condiciones para resolver el problema, ¿no? Bien. Ahí tenemos un ejemplo pequeño. Yo quiero dividir x al cubo menos 7 sobre x menos 1. Entonces, al hacer esta división, yo voy a obtener como únicos polinomios al polinomio q, que es x cuadrado más x más 1, y al residuo igual a menos 6, ¿no? Tal es que si yo multiplico el divisor, que es x menos 1, por el cociente, y a eso le sumo el residuo, me debe salir el dividendo, ¿no? Ese es el algoritmo de la división. Observaciones, como dije. A ver. 1. El grado del dividendo es igual al grado del divisor más el grado del cociente. Eso siempre se debe cumplir, ¿no?, en una división. Otro. Si el residuo es 0, estamos hablando de la división exacta, ¿no? Eso quiere decir que el polinomio d mayúscula, el dividendo, es divisible por el polinomio d minúscula, por el divisor, ¿no? Esa es una división exacta. Si el residuo es diferente de 0, se llama, en este caso, el grado máximo del residuo es igual al grado del divisor menos 1. Por ejemplo, ahí en el anterior problema, dice, el grado del divisor es grado 1, ¿no? X menos 1 es grado 1. Por lo cual, su grado del residuo debe ser, tiene que ser menor, ¿no? Entonces, debe ser o grado 0, la única posibilidad, ¿no? Y menos 6 si es de grado 0, ¿no?
Entonces está bien, ¿no? Cumple. Bien, esas son las condiciones o algunas propiedades que uno debe recordar. ¿Qué más tenemos de la teoría? Bueno, en la parte de la teoría tenemos los métodos, ¿no? Entonces, lo importante es esto, ¿no? Saber los diferentes métodos que debo aplicar para dividir, pero también el concepto, ¿no? Del algoritmo de la división, ¿no? Acá en el curso usamos dos métodos, ¿no? Son los métodos clásicos, el método de Horner y el método de Ruffini. El método de Horner se usa para los casos donde el grado del divisor es mayor o igual a 2, ¿no? Se aplica cuando el grado es mayor o igual. Bueno, se puede aplicar a 1, pero generalmente lo usamos para grado mayor o igual a 2, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo una división y el divisor ahí es de grado 2, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar el resto y el cociente, debo seguir una estructura, ¿no? Primero, hay que ordenar tanto los de mayor a menor y, si es posible, completar el polinomio del dividendo y el polinomio del divisor, ¿no? Y luego hacer una pequeña tabla. A ver, primero, como ven, ahí lo ha ordenado. El dividendo ordenado, primero 12x a la cuarta menos 7x al cubo, luego sigue 13x cuadrado, luego sigue 25x y menos 15. Dividendo ordenado. El divisor igual lo ordenado, 4x cuadrado menos 5x más 9. Lo común es ordenarlo de mayor a menor, ¿no? De grado mayor a grado menor. ¿Ya? De ahí vamos a ver casos especiales donde se puede ordenar de otra forma. Bien, una vez ordenado, realizas una tabla, ¿no? Ahí pones tu tabla, dos líneas horizontales y una línea vertical. En la primera parte, en la parte superior, ¿no? En esa parte se coloca los coeficientes del polinomio dividendo. Entonces colocamos coeficientes del dividendo. Y en la parte izquierda se ponen los coeficientes del divisor. Entonces colocamos el coeficiente del dividendo. El primero es el 12, el coeficiente principal. Luego sigue el menos 7. Luego el 13, el 25 y el menos 15. ¿Ok? Una vez colocados los coeficientes del dividendo, ahora en la parte izquierda se colocan los coeficientes del divisor. Primero el coeficiente principal, que es 4, ¿no? Ahí está. Pero los siguientes coeficientes, el menos 5 y el 9, van con signo cambiado. Se cambia el signo. Si es menos 5, entonces acá colocas más 5. Y si es más 9, acá colocas menos 9. Esos van con signo siempre cambiado. Bien, y ahora, algo más importante también es, como el grado del divisor es de grado 2, entonces de derecha a izquierda tú vas a separar, en este caso, las dos últimas columnas. Si hubiese sido grado 3, las tres últimas columnas. Si hubiese sido grado 4, las cuatro últimas columnas, ¿no? Entonces el grado me determina la cantidad de columnas que voy a dividir. Ahí está. ¿Y para qué hago esa división? Porque el resultado de la parte inferior, los primeros resultados van a ser los coeficientes del cociente. Y los últimos van a ser los coeficientes del residuo. ¿Ya? Ahora hagamos la división. Entonces tomamos el coeficiente principal, ese 4 de ahí, y con ese 4 voy a hacer todas las operaciones. Entonces primero tomo el coeficiente del dividendo, 12. Ahora lo divido entre 4. Eso me da 3. Y lo coloco en la parte inferior. Ahí está, 3. Ahora, este 3 multiplica los coeficientes que han sido cambiados su signo, ¿no? Es decir, el más 5 y el menos 9. Más 5 por 3, 15. Menos 9 por 3, menos 27. Y se colocan en la siguiente columna, ¿no? Debajo del menos 7 y debajo del 13 en este caso. Ya está. Ahora sumo la siguiente columna, la columna 2, ¿no? Ahí tengo entonces esto. Menos 7 más 5. Y entonces sale 8. Ese 8 lo divido entre 4. Y ese resultado lo coloco abajo.
2. Ahora este 2 vuelvo a multiplicar al más 5 y al menos 9. Por más 5, 10. Por menos 9, menos 18. ¿Ya está? Ahora sumo la tercera columna. Al sumar 13 menos 27 más 10 sale menos 4, ¿no? Este menos 4 se divide entre 4. ¿Ok? Sale menos 1. ¿Ok? Ese resultado lo coloco en la parte inferior. Este menos 1 lo multiplico por más 5, sale menos 5, y lo multiplico por menos 9 y sale más 9. Una vez que ya llegué a la última columna, a la que está debajo de este menos 15, entonces ya acabé de hacer mis operaciones. Lo único que queda es sumar las dos últimas columnas y ver los resultados. 25 menos 18 y menos 5, entonces esto sale, la suma sale 2. Menos 15 más 9 y la suma sale menos 6. Con eso ya concluí entonces de completar mi tabla. Ahora entonces voy a elegir, ¿no? O transcribir quién es mi cociente y quién es mi residuo. El cociente entonces lo tomo de estos elementos, ¿no? De estos coeficientes, el 3, el 2 y el menos 1. Y el 2 y el menos 6 serían mis coeficientes del resto. Entonces, ¿de qué grado va a ser el cociente? Pues si son de 3 elementos, este va a ser de grado 2, ¿no? Acá va a haber un x2, acá va a haber un x, y acá simplemente va a ser coeficientes del resto. Si son 2, entonces va a ser grado 1, ¿no? X y menos 6. Ya está, entonces transcribo esto. Mi cociente va a ser 3x cuadrado más 2x menos 1, y mi residuo resto va a ser 2x menos 6. Y listo, entonces ya encontré los polinomios que me pedían, ¿no? El polinomio del cociente y el polinomio del resto. Este es el método del Horner, ¿no? Como dije, ¿no? Usualmente se usa para polinomios de grado 2 a más, ¿no? Sí se puede usar para el polinomio de grado 1, bueno, cuando el divisor es de grado 1, pero cuando el divisor es de grado 1, generalmente usamos el otro método, que es el método de Ruffini, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces ahí está un ejemplito. Varios de los ejercicios que hagamos el día de hoy van a usar este método, ¿no? Cada vez que yo divida un polinomio entre un polinomio divisor que es de grado 2, y muchas veces necesito encontrar el cociente o el residuo, entonces voy a usar el método de Horner, ¿no? ¿Qué más tenemos? Como dije, el otro método, el método de Ruffini. El método Ruffini sí o sí se usa para polinomios de grado 1, ¿no? Donde el divisor es de grado 1. Es decir, el divisor es de la forma ax más b. Ok, y si el divisor es ax más b, vamos a ver un ejemplo. Ahí tenemos lo siguiente, ¿no? Me piden que resuelva esta división. 29x menos 26x cuadrado más 5 más 6x al cubo sobre 3x menos 1. Ok. Me pide que indique cuál es el resto y el cociente. Es decir, el polinomio resto y el polinomio cociente. Lo primero, entonces, como hemos visto en el problema anterior, hay que ordenarlo, ¿no? Tanto el dividendo, tanto el divisor. Luego, vamos a hacer una tabla. Entonces, ordenamos en forma decreciente el dividendo y el divisor. Fijo, ¿no? Ahí está. 6x al cubo, el mayor exponente, ahí está primero. Luego sí que el menos 26x cuadrado, el 29x y el más 5. Dividendo ordenado. Luego el divisor 3x menos 1, ese ya está ordenado. Listo. Una vez ordenado, hago mi tablita. Ahora mi tabla va a diferir. Mi tabla va a ser más pequeña. Pero antes de hacer la tabla, también hay que considerar lo siguiente. Y es lo que dice acá. Vamos a trabajar con este divisor. Este va a ser el candidato para usar mi tabla. Entonces, yo necesito un número en el cual voy a completar mi tabla. Ese número se va a conseguir del divisor igualado a 0. 3x menos 1 igual a 0. Entonces me sale x igual a 1/3, ¿no?
Ahora vamos a colocar la tabla. En la tabla yo voy a colocar una línea vertical, bueno, dos líneas verticales y una línea horizontal, ¿no? Este x igual a 3 se va a colocar en la parte izquierda de la tabla. Y en la parte superior vas a colocar los coeficientes del dividendo. 6, menos 26, 29 y 5. Y en la parte izquierda el x igual a 1/3 o simplemente el 1/3. ¿Ya? La parte de arriba es similar al método de Horner, ¿no? Se colocaban los coeficientes del dividendo. Se separa una columna en la parte de la derecha porque el grado del divisor es de grado 1, ¿no? Similar a lo del método de Horner. Lo que sí, ya en la parte izquierda solo se pone un valor, ¿no? No se pone todos los coeficientes, ¿no? Acá se pone 1/3. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya está la tabla para completar. Y comenzamos con el 6, el elemento del dividendo. Con este 6 primero, ¿no? Entonces ese 6 simplemente baja. Baja. Y ahora este 6 se multiplica por 1/3. 6 por 1/3. Y entonces me sale 2. Y lo coloco en la siguiente columna. Ahora sumo menos 26 y 2, menos 24. Ese menos 24 lo multiplicas por 1/3. Menos 8. Ahora sumas 29 menos 8, 21. 21 por 1/3, 7. 5 más 7, 12. Ya está. Ya está completa la tabla hasta una cierta parte. Ahora, esto también tiene que quedar claro. Cada vez que el número que tú colocas en la parte izquierda, que en este caso es el 1/3, pero este 1/3 tiene en particular que es una fracción, ¿no? Cada vez que esto sea una fracción, en este caso el denominador es 3, esta tabla no acaba. Se tiene que seguir dividiendo entre 3. ¿A quién? A los coeficientes del cociente, ¿no? 6 menos 24 y 21 tienen que ser divididos. Entonces se continúa con la tabla. Y entonces este 3, que es el divisor o el coeficiente principal, hace que todos los cocientes sean divididos. 6 entre 3, 2. Menos 24 entre 3, menos 8. 21 entre 3, 7. Y recién esos coeficientes son los coeficientes verdaderos del cociente. Ahora, el elemento que sale a la derecha, este único 12, ese sí es el resto. Ahí sí no hay ningún inconveniente con él. Lo único habría inconveniente con los coeficientes del cociente. Entonces, cada vez que esto está dividido entre, digamos, entre 3, si hubiese sido dividido entre 2, un medio, por ejemplo, todo se divide entre 2. Si hubiese sido un quinto, todo se divide entre 5. Si hubiese sido, no sé, a ver, 2 séptimos, también, ¿no? Todo se divide entre 7. Si hubiese sido 2 cuartos, que simplificando es un medio, todo se divide entre 4. ¿Ya? Otra forma de verlo también es del mismo divisor, ¿no? Este coeficiente, este 3, es el que hace que divida, que continúe con la división, ¿no? Muy bien, ahora sí ya puedo transcribir los elementos tanto del cociente como del residuo. El resto es fácil, ¿no? El resto ya salió 12. Acá son 3 elementos, entonces este debe ser el cuadrado, este debe ser el lineal y este es el término independiente. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Ya como dice, este se tachó y el verdadero cociente viene a ser entonces 2x cuadrado menos 8x más 7 y bueno, el residuo ya lo teníamos, ¿no? El residuo es 12. Tal cual, ¿no? Bien, este es el segundo método que usamos, el método de Ruffin. Bueno, y en el caso de que no te salga fracción, simplemente, por ejemplo, hubiese sido 1, pues ya no hay que hacerlo esta segunda parte, ¿no? De dividir entre algo, ¿no? Bien, vamos a continuar, no sé si tengan alguna duda. Vamos a pasar. Bien,
Luego sigue el teorema del resto, ¿no? El teorema del resto, su mismo nombre lo dice, se trata de encontrar el resto, ¿no? De una división entre dos polinomios en este caso, ¿no? El resto de dividir el polinomio p de x entre el polinomio ax más b, ¿no? Es el polinomio p, pero evaluado en menos b sobre a, ¿no? Donde el a debe ser diferente de 0, ¿no? Este es el caso de un polinomio cualquiera dividido entre un polinomio lineal. A ver, esta es la forma práctica de ver el teorema del resto. Para calcular el resto entre un polinomio p, es decir, un dividendo entre un polinomio divisor de grado 1, el resto se va a obtener de la siguiente forma. El divisor ax más b lo iguala a 0 y obtengo x igual a menos b sobre a. Y eso lo voy a reemplazar en el polinomio p, en el polinomio dividendo. El resultado que obtengas sale el resto. Veámoslo en ejemplo entonces. Quiero dividir el polinomio 32x a la cuarta menos 10x más 9 entre el polinomio 2x menos 1. Primer paso entonces sería igualar al divisor a 0. Entonces todo este divisor lo igualo a 0. 2x menos 1 igual a 0, por lo cual x sale 1 medio. Ese valor 1 medio lo reemplazo en el dividendo, en el polinomio que está en el numerador, ¿no? Rx viene a ser entonces 32 por 1 medio a la cuarta menos 10 por 1 medio más 9. El resultado que obtenga es el residuo. ¿Qué sale? 32 por 1 medio por 1 cuarto, entonces ahí sale 8 menos 5 más 9. Entonces esto sale simplemente, bueno, 16 era, ¿no? 2 entre 16, 2 menos 5 más 9. Y el resultado salió 6, ¿no? Entonces el residuo de esta división es 6. Ahora, si lo quieres hacer, puedes usar tu Ruffini y comprobar que sale 6. Pero este método me dice entonces directamente cuál es el resto. Ahora, este método solo funciona para el resto, ¿no? Si yo quiero hallar el cociente, por ejemplo, lastimosamente el método no me ayuda, ¿no? A ver. Ahora, este método en realidad, acá visto, solo está para polinomios de grado, donde el divisor es de grado 1, ¿no? Pero en realidad este método se generaliza, ¿eh? Vamos a ver ejemplos donde no necesariamente el divisor es de grado 1, ¿no? Acá el divisor para el método especifica que sea de grado 1, ¿no? Y en el ejemplo también, ¿no? Pero en realidad se puede hacer para... El teorema del resto se generaliza y se puede hacer para polinomios no necesariamente de grado 1. A ver, vamos al siguiente teorema y es el teorema del factor. Bien, el teorema del factor. El teorema del factor, su mismo nombre dice, habla de los factores, ¿no? A ver, si yo tengo el factor x menos a, es un factor del polinomio p. Eso significa que el polinomio evaluado en el punto a es igual a 0. La estructura del factor es x menos a. Ese a que está ahí restando al x, si yo lo reemplazo en el polinomio sale 0. Eso es algo que debo saber, ¿no? Y esto es el mismo concepto de la raíz, ¿no? Cada raíz se puede escribir como un factor. Y cada raíz, al reemplazarlo en el polinomio tal cual, debe salir 0, ¿no? Ahora, más casos. Si x menos a es un factor de p, eso significa que x menos a divide el polinomio p. Que p de x es divisible por el polinomio xa, ¿no? Y ahí viene el concepto de divisibilidad, ¿no? Propiedades. Si el polinomio p es divisible separadamente por x menos a, x menos b y x menos c, entonces el polinomio p es divisible por el producto de esos factores, donde a, b y c sean diferentes, ¿no? Propiedad 2. Si yo tengo un polinomio p dividido entre el polinomio d, me sale un cociente y un residuo. Si yo multiplico al polinomio p
por m. Eso quiere decir que si a mi divisor también lo multiplico por ese mismo m, voy a obtener como resto también algo multiplicado por ese polinomio m y el cociente sí sigue manteniendo, ¿no? El resto entonces va a ser mx, ¿no? Una propiedad. Si al polinomio p, que es el dividendo, lo multiplicas por m y al divisor también lo multiplicas por m, el residuo va a ser multiplicado por m. El cociente no, ¿no? El cociente se mantiene. Bien, esas son todas las propiedades, esa es toda la parte teórica. Ahora sí vamos a pasar a la parte práctica, ¿no? A los ejercicios. A ver, vamos a cambiar esto. Harto. Y ahora sí los ejercicios. Si quieren alguna duda, me escriban por el chat. Parte de los ejercicios. Vamos a ver los 8 ejercicios. Vamos a poner esto por este lado. Bien, una empresa distribuidora ha adquirido cierta cantidad de dx igual a 6x a la quinta más 7x a la cuarta menos x al cubo más 8x cuadrado más 8x menos 1 de kilogramos de harina y lo ha almacenado en forma equitativa en sacos con capacidad para d de x igual a 2x cuadrado más x menos 1 kilos cada uno, donde x pertenece a los enteros y x es mayor a 0. Si la cantidad de harina que quedó sin envasar es de 19 kilos, ¿cuántos sacos fueron utilizados? Bien, entonces lo primero es entender el contexto del problema. Claro, que te lo dan con polinomios, pero no es muy diferente a lo que se pueda trabajar en aritmética, ¿no? ¿Qué tengo? Una empresa ha adquirido una cierta cantidad. Vamos a poner, imagínate que hemos adquirido, no esto, sino digamos 8 kilos de harina. Y lo ha almacenado en forma equitativa en sacos con capacidad, por ejemplo, de 2 kilos cada uno. Entonces, si la cantidad de harina que quedó sin envasar es de 19 kilos, bueno, esto no va a ser. Vamos a ponerle, no sé, 38 y acá 2. Entonces, si le ha quedado sin envasar 19, ¿cuántos sacos fueron utilizados? Entonces hay que dividir, sacar el cociente y verificar que el residuo sea 19, ¿no? Entonces, en otras palabras, tengo que dividir el dividendo entre ese divisor, obtener un resultado, pero a la vez voy a tener un residuo, ¿no? Y ese residuo va a ser 19 entre el divisor, ¿no? Lo puedo escribir así, o lo puedo escribir dividendo igual a divisor por un cociente más un residuo que es 19. Y ahí estaría usando el algoritmo de la división, ¿no? Pero ya hemos visto métodos de división, ¿no? Un polinomio de grado 5 entre un polinomio de grado 2 lo puedo dividir. Y al dividir entonces el polinomio de mayúscula entre el de minúscula, ¿qué se obtiene? Pues se obtiene ambos polinomios, ¿no? Tanto el polinomio cociente como el polinomio residuo. Eso es lo que vamos a hacer en el problema. Entonces, primero hay que hacer esta división. Fijo, primero tienes que ordenarlo. Entonces, pero acá ya el problema me lo da ordenado. Tanto el dividendo como el divisor están ordenados. Entonces, como es una división de un polinomio de grado 5 entre un polinomio de grado 2, el denominador ya me indica que el método que voy a usar, ¿no? En este caso voy a usar el método de Horner, ¿no? Por Horner y hago mi tabla. Ahí está. En mi tabla coloco los coeficientes entonces del dividendo, 6, 7, menos 1, 8, 8 y menos 1. Y en la parte izquierda coloco los coeficientes del divisor. Serían 2
el primero, y recuerden que los siguientes cambian de signo. El x menos 1, estos van con signo cambiado, ¿no? Entonces ya no es más 1, sino menos 1. Y ya no es menos 1, sino más 1, ¿no? Eso siempre cambian de signo. Ahora, ¿qué más debo saber? El grado del divisor es de grado 2, ¿no? Y si es de grado 2, dos columnas. Ahí se debe separar. Listo, entonces ya separé mis dos columnas. Lista mi tabla para comenzar a completar. Comenzamos con la división entonces. El 6 voy a dividirlo entre ese 2, ¿no? Tomo el 6 y lo divido entre 2. 6 entre 2 da 3. Lo escribo en la parte inferior. Este 3 multiplica el menos 1 y multiplica el más 1. Y los coloco en las siguientes columnas. Menos 3 y 3. Ahora sumo la siguiente columna. 7 menos 3, pues da 4. Ese 4 lo divido entre 2, da 2. Lo multiplico ahora por menos 1 y por más 1, menos 2 y más 2. Acabé. Paso a la siguiente columna, la sumo. Menos 1 más 3 menos 2, pues 0, ¿no? 0 entre 2, 0. Este 0 ahora por menos 1 y por más 1. Ahí está, 0 y 0. 8 más 2 más 0, 10. 10 entre 2, 5. Ese 5 lo coloco abajo. 5 por menos 1, 5 por más 1. Menos 5 más 5. Sumo 8 menos 5, 3. Menos 1 más 5 más 4. Ya está. Ya tengo mi tabla completa. Ahora de esa tabla yo debo pensar, ¿no? Primero el grado del cociente. 4 elementos, entonces va a ser de grado 3, ¿no? Entonces acá va a ser el x. Acá va a ser el x al cubo, ¿no? El x al cubo. Este va a ser el x al cuadrado. Este va a ser el x y este va a ser simplemente el 5. El divisor, el resto diré, es 3 y 4. Ah, entonces este va a ser de grado 1, ¿no? 3x más 4. Y eso. Ya tengo mis dos polinomios, el cociente y el residuo. Ahora, recuerden que el dividendo, el D mayúscula, era la cantidad total de kilogramos. Si tu divisor son la capacidad de kilos de cada saco, pues el cociente viene a ser la cantidad de sacos utilizados, ¿no? Porque la cantidad de sacos utilizados por la cantidad de kilos que trae cada saco, pues te da el total, ¿no? El total de kilogramos, ¿no? De este caso de harina, ¿no? Y el resto, el R, viene a ser la harina, la cantidad de kilos que no han sido empaquetados, ¿no? O guardados en esos sacos. Y para el problema, ahí te lo decía, era de 19 kilos, ¿no? Este era el resto que sobraba, ¿no? Pero ya he conseguido que el resto es 3x más 4. Entonces esa cantidad de kilos sobrantes hay que igualarlos a 19, ¿no? 3x más 4 va a ser igual a 19, por lo cual x es igual a 5. Bien, ¿qué me pide ahora? ¿Cuántos sacos fueron utilizados? Y los sacos son representados ¿por qué? Por Q. Pero si yo ya sé que x vale 5, simplemente reemplazo la variable x por el número 5 y obtengo el número exacto de sacos utilizados. ¿Cuánto sería entonces? La cantidad de sacos utilizados sería 3 por 5 al cubo más 2 por 5 al cuadrado más 5. Y el resultado que voy a obtener viene a ser entonces lo que quería, ¿no? En el problema, ¿no? Y ya está, ¿no? A ver cuánto sale. Vamos a mostrar el cálculo. Sale 430, ¿no? La clave, entonces ahí ya sería
la D. Chicos, a ver, tómenle captura, no sé si tengan alguna duda. Bien, entonces voy a pasar al siguiente. Entonces acá vemos una aplicación del método de Horner. Y claro, ¿no? Hay que saber interpretar el texto más que todo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente problema, entonces. A ver, problema número 2. Me dicen, el polinomio P es igual a 12x a la cuarta más ax al cubo más bx cuadrado más cx más d. Este es el polinomio dividendo, ¿no? Este se divide entre el polinomio q. Q de x igual a 2x cuadrado menos x más 3. Mi divisor ahí es ese polinomio q. Se obtiene como resto r mayúscula r de x igual a 3x más 5. Entonces mi polinomio resto es ese, ¿no? Y un cociente, mejor dicho, cuyos coeficientes van disminuyendo de 2 en 2 a partir de su coeficiente principal, ¿no? Ok, con ello debo calcular el valor de la suma de a más b más c más d, ¿no? Quiero calcular eso. Entonces lo que se desconoce ahí es el cociente, ¿no? ¿Cuál es el cociente de hacer esa división? También lo desconocido vienen a ser los coeficientes del polinomio P, ¿no? Que viene a ser el polinomio dividendo, ¿no? Hay que conseguirlos, ¿no? Hay que conseguir el valor del A, el valor del B y el valor del C y el del D, ¿no? El dato más importante al final va a ser que los coeficientes del cociente van disminuyendo de 2 en 2. A ver, ¿pero qué división tengo? Tengo ahí un polinomio. Tengo un polinomio P y tengo un polinomio Q. Esos hay que dividir. Un polinomio de grado 4 entre un polinomio de grado 2. Entonces debo encontrar un cociente de grado 2. Pero como sé que el polinomio Q es de grado 2, entonces voy a usar el método de Horner, ¿no? Otra vez voy a usar el método de Horner. Dividamos entonces esos dos polinomios de frente. Como sé que el divisor es de grado 2, aplico Horner. ¿Y por qué Horner? ¿No? Ese es el método que más usamos. Aparte, necesito yo encontrar el cociente. ¿Y cómo encontrar el cociente? Por el método de Horner, ¿no? No me piden el residuo, ¿no? Si no, fácilmente usaría tal vez un método para encontrar con el teorema el resto, ¿no? Pero eso es difícil, ¿no? A ver, hacemos la tabla. En la tabla, entonces, coloco los coeficientes primero del dividendo. 12. Luego están las letras A, B, C y D. No tengo más información del dividendo, ¿no? Ahora el divisor, comienzo con 2. Vuelvo a mencionar que los siguientes cambian su signo. Menos x, entonces sería menos 1, pero ese cambia de signo a más 1. Y el más 3 cambia de signo a menos 3. Ya está. Ahora el grado del divisor es de grado 2. Dos columnas se separan. Ahí está. Y ahora ya comienzo con la división, ¿no? Primero, divido el 12 entre 2, ¿no? 12 entre 2, 6. Este 6 se multiplica por más 1 y por menos 3 y se colocan debajo de las siguientes columnas, ¿no? 1 más 1 por 6, 6, ¿no? Luego, 1 por menos 3, menos 18. Y así, ¿no? Voy a continuar la tabla. Pero antes de continuar la tabla, ¿no? Acá ya va a salir una suma de términos con el A, con el B, con el C. No me van a salir valores exactos en la parte inferior.
Pero para ello entonces uso el dato, como dije, el dato importante del problema, ¿no? Que los coeficientes del cociente, sus coeficientes van disminuyendo de 2 en 2. ¿A partir de quién? De su coeficiente principal. Ya conseguí el coeficiente principal. Este 6 es el coeficiente principal. Entonces, a partir de él, todos los demás coeficientes disminuyen de 2 en 2. Entonces, si tengo 6, ahora el siguiente disminuye en 2 unidades y entonces sería 4. Y el siguiente de este disminuye otra vez 2 unidades y sería 2. Ya está. Entonces yo ya me sé cómo es el cociente, ¿no? Ahora necesito encontrar el A, el B y el C. Para eso continúo con la división, ¿no? Entonces 2 entre 2, 6. 6 por 1, 6. 6 por menos 3, menos 18. Ahora sumo A más 6 entre 2. Y eso me debe salir 4. A más 6, esto entre 2 me debe salir 4. Hagamos ese cálculo aparte, ¿no? A más 6 entre 2 es igual a 4. Entonces el 2 pasa a multiplicar 8, lo paso a restar el 6 y ya tengo el valor del A igual a 2, ¿no? Ya tengo el valor del A. Continúo, ¿no? Continúo con mi siguiente columna. B menos 18. Ah, no. Estoy acá, ¿no? Estoy acá en el 4, ¿no? Ya conseguí este 4 entonces. 4 por 1, 4. Ahí está. Y 4 por menos 3, menos 12, ¿no? Ahí está. Y ahora sí paso a la siguiente columna y sumo. B menos 18 más 4, B menos 14, ¿no? Ese B menos 14 se divide entre 2 y el resultado sale 2. Otro cálculo que debo hacer. B menos 14 entre 2 igual a 2. El 2 pasa al otro lado a multiplicar 4, menos 14 pasa a sumar y ya tengo el valor de B igual a 18. Muy bien. Entonces ahora me quedé en el número 2. Este 2 ahora multiplicas por más 1, más 2, y lo multiplicas por menos 3, menos 6. Pero ya llegamos a el resto, ¿no? Ya ahí acabé mi Horner. Simplemente hay que sumar las dos últimas columnas. C menos 12 más 2 y D menos 6. Pero también el resto te lo daba, ¿no? El resto era 3x más 5. Entonces este primer resultado debe salir 3 y el otro debe salir 5, ¿no? Entonces este primer resultado sale 3 y el otro debe salir 5. 3 y 5. ¿De dónde viene eso? Pues de acá, ¿no? Te da el residuo que es 3x más 5. Este 3 y este 5 vienen de ese dato. Por lo cual, entonces, es fácil, ¿no? C menos 12 más 2, ahí C menos 10 es igual a 3 y me sale el valor de C, el valor 13, ¿no? D menos 6 es igual a 5, el valor del D vale 11. Y ya está. Conseguí todos los valores deseados, ¿no? El A, el B, el C y el D. La suma de ellos, ahí tengo 20 más 13 más 11, 44. Se acabó, ¿no? Ya tengo entonces lo solicitado. Copien. La respuesta entonces sale la E. No sé si tengan alguna duda. Bien, vamos a borrar y pasar al siguiente entonces. A ver, me dice el siguiente problema. R de x igual a mx más n. Si R representa el resto que se obtiene al dividir al polinomio p, que es igual a x más 2 a la octava, más m por x más 3 al cubo, más 2n. Y eso es dividido por
d de x, el de minúscula, que es x cuadrado menos 2. Indique el valor de r, el valor de menos 3, sabiendo que el término independiente del cociente de dicha división es menos 117 y q evaluado en menos 1 vale 3. Ok, entonces tengo un polinomio P que va a ser dividido por ese polinomio D minúscula. No me hablan del cociente, pero sí me dan valores del cociente, como el término independiente del cociente Q es menos 117 y el Q evaluado a menos 1 es igual a 3. Bien, acá, este de acá, no se presta para hacerlo por Horner, ¿no? Por más que yo diga, quiero aplicar mi Horner y yo quiera hacer la división por Horner. X más 2 a la octava más m por x más 3 al cubo más 2n. ¿Por qué no puedo aplicar Horner? Porque en realidad tengo un binomio a la octava, ¿no? Y eso no está resuelto. Tendría que elevar a la octava, luego sumarle m veces x más 3 al cubo, y perdería mucho tiempo, ¿no? Claro que sí, el divisor es de grado 2. Se presta para hacerlo por Horner, pero perdería demasiado tiempo al elevar a la octava y luego elevar a la cuba, y todavía multiplicarlo por un coeficiente desconocido, y acá tengo otro coeficiente desconocido. Muy complicado. A ver, ¿qué método me funciona? Ruffini peor, ¿no? Entonces, si no me funciona ningún método, tal vez lo debo expresar a lo básico, ¿no? Algoritmo de la división. Dividendo igual a divisor por cociente más residuo. Bueno, pues no vamos a ponerle dividendo, sino en este caso se llama P, ¿no? El P de X va a ser igual a divisor por cociente más residuo. Usaré eso. A ver, vamos a borrar entonces esto, ¿no? Entonces veamos la solución. Solución. Por el algoritmo de la división, como mencioné, ¿no? Escribimos entonces. Mi P de X viene a ser todo esto, ¿no? X más 2 a la octava más M por X más 3 al cubo más 2C. Ahí está mi P de X. Igual a divisor, X cuadrado menos 2, ¿no? El divisor es X cuadrado menos 2. Por cociente, más el residuo. El residuo me lo dan, mx más n. Ya está. ¿Qué debo hacer? Ahora, bien, y esto te debe recordar las propiedades que se han visto en simplemente polinomios. Porque acá lo que tú tienes es una igualdad de polinomios, ¿no? Una igualdad de polinomios. Vamos a ponerlo así. Una igualdad de polinomios, ¿no? Y cuando se igualaba polinomios, entonces se igualaban los coeficientes respectivos con su grado respectivo. Claro que acá tampoco voy a saber cuáles son los grados respectivos porque desconozco quién es ese Q, ¿no? No conozco este Q, ¿no? Lo único que sé es un polinomio de grado 6, ¿no? Entonces, no es que lo vaya a cada uno a descomponer y comenzar a igualar término por término, ¿no? Eso no es lo apropiado, ¿no? Ahora, si no conozco, entonces debo comenzar a darle valores. Valores numéricos, por ejemplo. ¿Qué pasaría si a mi x le doy igual a 1? Por ejemplo, esto saldría 3 a la octava. Esto sería m por 4 al cubo, 2m. Acá sería entonces 1 menos 2 sería menos q evaluado en 1, más m por 1, más n. Sería algo así, ¿no? Una ecuación donde en el lado izquierdo va a salir algo con m y n, en el lado derecho también, pero acá viene algo que desconozco.
Q evaluado en 1. No lo conozco, ¿no? Y no hay ningún dato de él. Entonces, reemplazarlo por 1, hacer el reemplazo por 1, pues no me llegaría a algo provechoso, ¿no? Algo que sí me resuelve. Pero no es que el método esté fallando, ¿no? No es que hacer reemplazos esté fallando. Tal vez no es el reemplazo adecuado. Por ejemplo, el mismo problema si te plantea algunos reemplazos o te da la información de algunos reemplazos. Por ejemplo, del Q evaluado en -1 sale -3. ¿Qué pasa si lo hubiese entonces reemplazado en -1? Entonces acá en vez de salir Q evaluado en 1 hubiese salido Q evaluado en -1. Y eso sí lo podía usar. Entonces no debí trabajar con x igual a 1, sino con x igual a -1. Pero tengo dos incógnitas, m y n. Si tengo dos incógnitas, debería tener dos ecuaciones para poder resolverlo. Y también te da la otra opción. Acá te dice, el término independiente del cociente de dicha división es -117. ¿Qué significa eso? En otras palabras, ahí lo que me está dando es, si el cociente es Q, si yo quiero hallar el término independiente, lo evalúo en C. Q de 0 es igual a -117. Ya hemos visto esto anteriormente. Cada vez que yo quiero encontrar el término independiente de un polinomio, pues lo reemplazo en 0 y así lo obtengo. Entonces ya tengo el otro dato importante, ¿no? El Q de 0 igual a -117. Borremos esto y entonces ahora sí veamos la solución del PPT, ¿no? Primero, para x igual a -1, ¿no? Ya expliqué por qué usar el x igual a -1, ¿no? Porque es el dato que está de color ahí celeste, ¿no? Reemplacemos. -1 más 2 sale 1. Elevado a la octava, pues eso es 1. -1 más 2 a la octava, más m por -1 más 3 al cubo, más 2n, igual a -1 al cuadrado menos 2 por q evaluado en -1, más m por -1 más n. Todo lo que era x ha sido reemplazado por -1. Ahora simplifiquemos las operaciones que tenemos. -1 más 2, 1 a la octava, pues eso es 1. Acá tengo -1 más 3, eso es 2 al cubo, 8, 8m más 2n. -1 al cuadrado es 1, menos 2, menos 1. Y ahora este q evaluado en -1, sí lo sé. Eso vale 3. Esto va a ser reemplazado por 3 más m por -1 más n. Entonces, ¿qué me queda? -1, acá salía 8m, acá salía 2n, acá quedaba -1 por q, evaluado en -1 sería -1 por 3. Ahí ya lo reemplazo. Menos m más n. Como ven, es una ecuación ahora ya solo de m y de n. Entonces ahí habría, este menos m pasa a sumar 9m, este n pasa a restar n, y acá queda menos 4 y este más 1 pasa a restar menos 4. Ya está el primer resultado. La primera ecuación que me va a servir entonces para resolver el problema. Pero como dije, ¿no? Si tengo dos ecuaciones, si tengo, digamos, dos incógnitas, necesito sí o sí dos ecuaciones. Me falta otra. Entonces, para la otra, uso el dato del término independiente, ¿no? Para x, entonces, ¿en cuánto? Para x, en este caso, en 0, ¿no? Porque me dan el q de 0. ¿Ya? Para x igual a 0, entonces tendríamos 0 más 2 al cuadrado, a la octava diré, más m por 0 más 3 al cubo más 2n igual a 0 al cuadrado menos 2 por q de 0 más m por 0 más n. Eso ha sido reemplazado. Ahí está. Bien. Ahí entonces, al toque,
Ya entonces ya puedo usar el reemplazo, ¿no? Ya tengo yo esto, ¿no? Ya tengo el valor de Q de 0, ¿no? Q de 0 viene a ser el término independiente y eso viene a ser menos 117. Resuelvo, reemplazo con todos los datos y obtengo 0 más 2 a la octava es 2 a la octava, que viene a ser 256, más m por 0 más 3 al cubo. Acá sale 3 al cubo, que es 27, 27m, más 2n, igual a 0 menos 2, eso es menos 2. Q de 0 es menos 117, menos 2 por menos 117. M0 se va y solamente queda más n. Reduzcamos esto, este n pasa a restar, 27m más n, y acá sale menos 234 más, bueno, menos 256, que sale menos 22. Y con eso tengo mi segunda ecuación, la cual me va a ayudar a resolver el problema, ¿no? Esta es mi segunda ecuación. Con esta de acá, ya tendría entonces para obtener tanto m como n. ¿Qué hago? Pues resto la segunda ecuación con la primera. Ahí mismo, ¿no? Restando sale lo siguiente, ¿no? Se van los n, 27m menos 9m sale 18m, menos 22 y menos 4 sale menos 18, por lo cual m vale menos 1. Y si m vale menos 1, se reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones y se consigue el valor de n, ¿no? Menos 9 más n menos 4 sería entonces n igual a 5, ¿no? Listo, con eso conseguí los dos coeficientes desconocidos. ¿Qué me pedía el problema? Indica el valor de r valor de menos 3. Por lo cual ya tengo el valor del r, ¿no? R de x, que era mx más n, sería menos x más 5. Y si me piden el valor numérico de r valor de menos 3, pues x es reemplazado por menos 3, ¿no? Y a eso sale fácil, ¿no? Entonces acá seríamos... De acá simplemente sería esto, ¿no? R valor de menos 3 es igual a menos 3 más 5, por lo cual sale 8. Y está, ¿no? Resultado, entonces la clave la B y ya tenemos, ¿no? A ver, tómale captura. Ya, continuamos entonces. A ver, siguiente problema. El ingreso en soles obtenido por una empresa al vender cierta cantidad de vinos es presentado por el polinomio y de x igual a 8 menos 8x al cubo menos 6x cuadrado más 25x a la cuarta menos 4p menos 3 por x a la quinta. Ese es el polinomio ingreso. Y el precio de un vino es p de x igual a 2 por x al cuadrado menos 3x más 2. Esto en soles, donde x es una cantidad
entera negativa, entonces en estas condiciones indica el polinomio Q de X que presenta la cantidad de binomios. Muy bien, entonces ahí me dan como respuesta los polinomios Q, ¿no? Es decir, los polinomios Q, ¿qué vienen a hacer? Si te dan el precio de venta, que es el polinomio P, el polinomio Q viene a ser la cantidad, ¿no? Y justamente eso es lo que te pide, ¿no? Acá hay que recordar simplemente, ¿no? Y esto también ya lo hemos visto. Ingreso es igual a precio de venta por la cantidad, ¿no? Acá el ingreso en este ejercicio le llama I de X, ¿no? El precio P de X y la cantidad Q de X. Entonces, si esto se da, I de X igual a P de X por Q de X, entonces, si yo quiero la cantidad, pues tendría que dividir el ingreso entre el precio. Entonces, cuando uno expresa esto, está hablando de una división exacta, ¿no? Porque no hay un residuo, ¿no? No hay un polinomio que conozcamos como residuo. Porque la fórmula del ingreso es tal cual, ¿no? Ok, entonces con esto vamos a resolver el problema. Solución, entonces. Cantidad de vinos vendidos, a eso lo vamos a poner como igual al ingreso total entre el precio unitario. Es lo que puse arriba, ¿no? El Q de X viene a ser la cantidad de vinos, el I de X viene a ser el ingreso total y el P viene a ser el precio unitario, ¿no? Entonces, tenemos la fórmula, ¿no? Q igual a I sobre P. Reemplazamos con los datos obtenidos. 8 menos 6x cuadrado, menos 8x cubo, más 25x cuarta, menos 4p menos 3 por x a la quinta, sobre 2 menos 3x más 2x al cuadrado. Ya está, ese es mi polinomio Q. Por ahí me dan el dato de que el x debe ser entero negativo, ¿no? Eso es para que tenga sentido más que todo el contexto, ¿no? Ya que si te fijas en el polinomio ingreso, el coeficiente principal, que viene a ser este coeficiente principal, es negativo o me tiende a que sea un número negativo, ¿no? Y si está elevado y está multiplicado por un x a la quinta, todo esto va a salir bien grande, pero negativo, ¿no? Pero eso sería imposible si es que ese x sea positivo, ¿no? Pero si ese x es negativo, pues entonces esto va a salir bien grande, pero positivo, ¿no? Y eso tiene más sentido, ¿no? Porque el ingreso es una cantidad de dinero, ¿no? Que no puede ser negativa. Solo por eso es esa condición de x entero negativo. Bien, pero eso no influye en el problema, ¿no? Porque lo que quiero yo en sí es una división de estos dos polinomios. Una división cuyo coeficiente principal, otra vez nos basamos en este coeficiente principal, es algo desconocido, ¿no? Algo que en realidad no sé cuánto vale P. ¿Ok? Eso implica que mi método de Horner, si yo hiciese mi método de Horner, y en la forma que me han enseñado sería así, ¿no? Menos 4p menos 3, mi primer coeficiente, ¿no? Luego sería 25, luego menos 8, luego menos 6, luego 8, ¿no? Luego por acá en mi tabla, tendríamos acá 2, 3, menos 2, ¿no? Y entonces, vean el Horner que se va a formar, ¿no? Entonces, al formar el Horner, comenzaría con algo desconocido, ¿no? Dividiría
Y acá bajaría menos 4p más 3, todo sobre 2. Y entonces al completar el corner, va a salir algo, digamos, muy complejo, muy difícil de operar porque va a salir en términos de CP. Pero ese es el corner que me han enseñado, ¿no? El corner normal. El corner donde yo coloco los coeficientes del grado mayor al grado menor, ¿no? Tanto del dividendo como el del divisor, ¿no? Bien, pero ahora en este ejercicio vamos a presentar la otra alternativa, ¿no? Donde no necesariamente debo trabajar de grado mayor a grado menor, sino también puedo trabajarlo al revés, desde el grado menor al grado mayor. A este se le conoce como el corner invertido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se va a hacer acá. Vamos a usar el corner invertido. Y por eso mismo, cuando lo he expresado ahí, lo he expresado en ese orden. De grado menor a grado mayor. Tanto el dividendo como el divisor. ¿Es una división exacta? Sí, es una división exacta. No hay residuo. Y lo vamos a usar por el corner, pero en este caso invertido. Se le conoce invertido porque ya no se va a usar la forma decreciente, de mayor a menor, sino de forma creciente, de grado menor a grado mayor. Completemos la tabla entonces con ello. Y ahora sí, comienzo con 8. Luego el menos 6. No hay el X, ¿no? Entonces sería más 0 o 0. Luego el menos 6. Luego el menos 8. Luego el más 25 y termino con menos 4p menos 3, ¿no? Con todo y signo, sí. Lo puedes escribir tal cual. Luego, igualito el dividendo, ¿no? Diré el divisor, ¿no? Igualito al divisor, comienzo con el menor, 2. Luego el menos 3 cambia a más 3 y el más 2 cambia a menos 2. Ya está mi tabla de el Horner, ¿no? Grado del divisor, grado 2. Las dos últimas columnas son separadas. Y ahora comienzo a resolver. Vean que ahora lo desconocido está al final. Entonces, por estar al final, no me afecta en hacer las operaciones acá. No me afecta en hacer las operaciones y puedo conseguir sin ningún inconveniente los números. Porque ya se ha puesto al último, ¿no? Entonces, completemos la tabla y vamos a ver que ya ahora sí encuentro el valor del P. 8 entre 2. Primer resultado sale 4, ¿no? 4 por 3 y 4 por menos 2, 12 y menos 8, ¿no? Acá ve, sumo las siguientes columnas, 0 y 12, entre 2, 6. Ese 6 por más 3 y por menos 2 sería 18 y menos 12. Sumo menos 6 menos 8 y más 18, entonces sale 4. 4 entre 2, 2. 2 por 3 y 2 por menos 2, más 6 y menos 2, diré menos 4. Sumo la siguiente, menos 8 menos 12, menos 20, más 6 menos 14. Divido entre 2. En este caso sale menos 7. Menos 7 por más 3 y por menos 2. Menos 21 y más 14, ¿no? Sumo 25 menos 4 menos 21 debe salir 0. Sumo y la siguiente columna también debe salir 0. ¿Por qué? Porque recuerdan que cuando hicimos esta división, la división debería salir exacta. Lo dice ahí, lo he dicho yo, lo he dicho ahí en el PPT está. Al dividir el ingreso con el precio y obtener el cociente no hay residuo, el residuo es 0. Por lo cual los coeficientes acá deben ser 0 y 0. Y eso me da entonces ya como obtener el valor del P. Menos 4P menos 3 más 14 debe ser 0. ¿Me piden algo del P minúscula? No. No, si no me piden nada del P, entonces no influye en el problema.
Pero lo que me están pidiendo acá es, en estas condiciones indique el polinomio Q que representa la cantidad de vinos. Ah, entonces solo quiero el cociente. El cociente, entonces, se va a obtener de estos números, ¿no? Del 4, del 6, del 2 y el menos 7. Cuatro elementos, cuatro coeficientes, entonces este es x al cubo, este es x al cuadrado, este es x y este es el independiente, ¿no? Esta q viene a ser... Ah, no. Esto sería un error, más bien. Recuerden que mi Horner está invertido, ¿no? Entonces, comienza al revés. Este viene a ser el cubo, este viene a ser el cuadrado, este viene a ser el x y este es el independiente. Todo porque está invertido. Entonces sale 4, 6x más 2x cuadrado menos 7x cubo, ¿no? Ordenando sería menos 7x cubo más 2x cuadrado más 6x más 14. Eso sí, mucho cuidado porque si uso el Horner invertido, también el cociente se invierte. Y ya está, con eso obtenemos la clave, entonces, la B, ¿no? Bien, ya tenemos entonces el ingreso. A ver, tamaño de captura, vamos a pasar al siguiente. Ya, vamos a pasar al siguiente. Ejercicio 5. Ahora dice, Paco es un comerciante mayorista que hizo un préstamo del banco por MN miles de soles. Con ese dinero compró, y ahí me da la cantidad de kilogramos de azúcar que compra, ¿no? M por X a la quinta más 12X al cubo menos N por X a la cuarta menos 94X menos 6X cuadrado menos 36. Entonces tengo la cantidad de azúcar en total que ha comprado, que los almacena en x cuadrado menos 3 menos 2x sacos, sobrándole x más 3 kilogramos de azúcar, donde x pertenece a los enteros y x es mayor o igual a 0. Entonces, más o menos el esquema que sería, ¿no? Tengo ahí el total de azúcar, comprada, debe ser igual a la cantidad de bolsas o sacos multiplicado por la cantidad de kilogramos por saco más kilos sobrante, ¿no? Eso, digamos, sería mi esquemita, ¿no? Todo el azúcar que compro va a ser distribuida en una cantidad de sacos que desconozco, pero sé que es de polinomio. Si eso lo multiplicas por un polinomio que representa la cantidad de kilogramos que tiene cada uno de los sacos, y al final le sumamos los sacos sobrantes, los kilogramos de azúcar sobrante, llegamos al total de azúcar, ¿no? Ese es nuestro esquema. Esto prácticamente es como poner acá mi dividendo, acá mi divisor, acá mi residuo. Y tengo dividendo igual a divisor. Este le llamo cociente y obtengo mi residuo. Ya está. Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Mi esquemita y resolver eso. Bien. Pasemos a la solución, entonces. Vamos a borrar esto. Y completemos, ¿no?
Por el algoritmo de la división. Entonces, toda esta expresión, mx a la quinta, más 12x al cubo, menos nx a la cuarta, menos 94x menos 6x cuadrado menos 36, ese es mi polinomio dividendo. Ahora, arriba está desordenado, pero acá yo lo ordeno. M a la x quinta menos n a la x cuarta más 12x al cubo menos 6x cuadrado menos 94x menos 36. Lo he ordenado, ¿no? Es conveniente ordenarlo. Esto de acá entonces viene a ser el total, ¿no? El total de azúcar. Igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Número de sacos. Por Q más el resto, o kilogramos sobrantes, ¿no? Ya está mi esquema. Bien. Ahora, otra vez, yo puedo hacerlo por el método de Horner. Pero si lo hago por el método de Horner, voy a dividir un polinomio de grado 5 entre un polinomio de grado 2 y me va a quedar un residuo de grado 1, ¿no? No está mal. Podría yo iniciar con mi Horner, ¿no? Pero si yo inicio con mi Horner de nuevo, me va a salir algo con estas letras, ¿no? Me va a salir, digamos, un poquito de complicación. Se va a complicar un poco porque va a traer esos coeficientes, ¿no? No es que esté mal, ¿no? Yo puedo iniciar con mi Horner así, pero me va a salir más complejo, ¿no? Es decir, m menos n, 12, menos 6, menos 94, menos 36, ¿no? Y por acá iniciaría con 1, 2, 3, ¿no? Entonces al hacer mi tabla de Horner, vas a iniciar con m, ¿no? M entre 1, m, ¿no? Luego por 2m más 3m, ¿no? Y acá, mira, ya va a salir con n y m. Entonces ya va a salir algo complicado, ¿no? Entonces, no es lo correcto. Borramos esto porque se me va a complicar así. ¿Puedo aplicar el Horner invertido como en el ejercicio anterior? Sí, pero el Horner invertido en realidad tiene una condición. Que en el ejercicio anterior lo hice directo porque hablábamos de una división exacta. Acá tal cual no hay una división exacta. Este x más 30 hace que no haya una división exacta. Pero si esto no es una división exacta, acomodémoslo para que se pueda trabajar una división exacta. ¿De qué forma? Pues este x más 30 pásalo a restar a este dividendo. Entonces, si te fijas, este x más 30, este x más 30 pasa a restar. Entonces, ¿a quién va a afectar? A estos dos de acá, ¿no? Menos 94 menos x menos 95. ¿Ahí está? Menos 36 menos 30 menos 66. Pasó a restar. Ahora, sí tenemos una división exacta. Todo este polinomio de la izquierda está dividido entre el polinomio x cuadrado menos 2x menos 3 y me va a quedar un cociente por un cociente tal más un residuo cero. Eso se le conoce como división exacta. Cuando tengo división exacta, recién puedo aplicar mi método de Horner invertido. ¿Ya? Si no, no puedo. Ahora hago mi tabla y coloco los coeficientes en forma entonces creciente.
Inicio con el menos 66, menos 95, menos 6, 12, menos n y m. Ahora continúo con los coeficientes del divisor, pero otra vez en forma creciente. Tomo el menos 3, el menos 2x cambia de signo a más 2 y el 1 cambia de signo a menos 1. Recuerden que se está invirtiendo, entonces todo es invertido. Grado del divisor, grado 2. Dos últimas columnas se separan. Y comienza con la división. Menos 66 entre menos 3, 22. Eso se coloca en la parte inferior. 22 por 2 y 22 por menos 1. 44 y menos 22. Menos 95 más 44, entonces sale menos 51. Menos 51 entre menos 3 sale más 17. 17 por 2, 34. 17 por menos 1, menos 17. Sumo. Menos 6, menos 22, menos 28, más 34, pues 6. 6 entre menos 3, menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por menos 1, más 2, ¿no? 12 menos 17 menos 4, menos 9. Menos 9 entre menos 3, más 3. Más 3 por 2, 6. Por menos 1, menos 3. 6 menos 3. Sumo, y recuerden como es división exacta, residuo 0. Esta primer sumando sale 0. Este siguiente sumando sale 0. Resultado entonces, menos n más 2 más 6 igual a 0. N vale 8. M menos 3 igual a 0. M vale 3. Bien, y con eso ya entonces se resuelve el problema, porque con eso el mayorista dice que realizó un préstamo de el numeral MN, ¿no? Entonces tengo que ese número es de 38, pero eso en miles de soles, ¿no? 38.000 sería entonces el préstamo de ese comerciante, ¿no? El numeral MN, entonces se escribió como 38, ¿no? Pero eso en miles sale 38.000 soles de préstamo. Y ya está, ¿no? La clave entonces ahí la A. ¿Ya? Entonces otro problema de aplicación con Horner invertido. Eso sí, como dije, ¿no? El Horner invertido es para división exacta. Entonces si no es exacta, pues simplemente al dividendo le pasas a restar el resto que te salió y ya vuelves a eso una división exacta. Bien. Ahora tome la captura para pasar al siguiente problemita. Bien, problema 6. Si la suma de coeficientes del cociente de la división es igual al resto de la misma, hay el valor de la. Entonces me hablan de la suma de coeficientes del cociente, ¿no? Vamos a ponerle, digamos, si Q de X es el cociente, y si me hablan la suma de coeficientes del cociente, pues me están hablando de Q evaluado en 1, ¿no? Ese Q evaluado en 1 es igual al resto, dice. Al resto de esa división. Ese es el dato importante. Bien,
Tengo una división de un polinomio de grado 4, ese viene a ser el dividendo, entre un polinomio de grado 1, que viene a ser mi divisor, ¿no? Ok, entonces el polinomio de grado 1 es el divisor. Ya no voy a usar Horner, ¿no? Horner me sirve más para de grado 2 hacia adelante. Entonces voy a aplicar simplemente Ruffini, ¿no? Quiero encontrar el cociente, entonces para eso voy a usar el método de Ruffini. Solución. Entonces, dividiendo por Ruffini, primero el ax más 4 lo igual a 0, y eso me sale que x valga menos 4 sobre a. Obviamente el a es diferente de 0, ¿no? Si no, no tendría sentido hacer esa división. Ahora, voy a poner mi tabla de Ruffini en la parte superior. Coloco entonces los coeficientes del dividendo. A, 4, menos 2a, a menos 8 y 2a. Recuerden que estos también se colocan en forma decreciente, ¿no? Tiene que estar siempre el polinomio completo y ordenado, ¿no? Bueno, se dice completo, pero se debe completar con ceros en el caso de que les falte, ¿no? Un término, ¿no? Bien, y en la parte izquierda pongo menos 4 sobre a, ¿no? Que con ese número voy a trabajar. Ahora voy a hacer entonces mi división por Ruffini. Para hacer la división por Ruffini, el primero se baja el a, ¿no? Se baja el a y se multiplica ahora por menos 4 sobre a. Menos 4 sobre a por a sale menos 4. Listo, se coloca ahí en la siguiente columna. 4 y menos 4 suman 0. Se multiplica ahora el 0 por menos 4 sobre a, pues sale 0. Se le suma con menos 2a, sale menos 2a. Menos 2a se multiplica por menos 4 sobre a, se cancelan los a, menos 4 por menos 2 sale más 8. Se suma a menos 8 más 8, a. Baja el a, por menos 4 sobre a se cancelan los a y queda menos 4. 2a menos 4 es el resto. Ya tengo el resto. Ahora, obviamente este polinomio, no puedo yo decir que mi cociente es ese a0 menos a y el a, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que en el método de Ruffini, cada vez que yo vea acá un cociente, diré el divisor, con un coeficiente, donde este coeficiente principal no es 1, cada vez que tenga esta forma, entonces hay que seguir dividiendo. En este caso se divide entre a. Hacemos una división entre a todos los coeficientes del cociente. A sobre a, 1. 0 sobre a, 0. Menos 2 sobre a, menos 2. A sobre a, 1. Este es el verdadero cociente. Cociente, entonces, de grado 3, ¿no? Porque son 4 coeficientes, entonces es el x cubo, x cuadrado, x y 1. A ver, entonces, ese no se toma y se toma el de abajo. Del dato, entonces, tendríamos la suma de coeficientes del cociente debe ser igual al residuo. Bien, pero ¿quién era el cociente? Vamos a escribirlo acá arriba. Cociente igual a x cubo menos 2x más 1. Eso lo ha igualado a 1, ¿no? Entonces, igualado a 1 sería 1 al cubo, cubo igualado en 1, 1 al cubo, menos 2 por 1, más 1. Ahí está, ¿no? 1, bueno, 0, menos 2, más 1. Directo, ¿no? Igual a 2a menos 4. O también lo puedes hacer directo de abajo, ¿no? Suma solo esos coeficientes, ¿no? 1 más 0 menos 2 más 1 igual a 2a menos 4.
Y de ahí ya sale el valor del A, ¿no? Tenemos 0 en la parte derecha, entonces 2A vale 4, por lo cual A vale 2, ¿no? Y ya está el resultado. El resultado de esto es que A valga 2, ¿no? Clave la B. A ver. Tómale captura, voy a pasar al siguiente. Ya, vamos al siguiente. Bien, dice, un polinomio de cuarto grado es divisible por el polinomio x cuadrado menos 1 si los tres restos obtenidos al dividir separadamente por x cuadrado más 1, x cuadrado menos 2, son 2x menos 2 y 11 menos x respectivamente, hay el término independiente de dichos polinomios. A ver, entonces yo tengo un polinomio de grado 4 que es divisible por el polinomio x cuadrado menos 1. Entonces, cuando te hablan de divisible, ¿ya? Esa palabrita divisible es lo mismo que afirmar que hay una división exacta, ¿no? Entonces, el polinomio de grado 4, entre el polinomio x cuadrado menos 1 hay una división exacta. Si los polinomios obtenidos al dividirlos separadamente por x cuadrado más 1 y x cuadrado menos 2, ahora está dividido por otros dos polinomios. Pero al dividirlos, ahí sí me sale el residuo. En el primero sale 2 por x menos 2 y en el segundo sale 11 menos x. Entonces me pide que haya el término independiente de dichos polinomios, ¿no? Del polinomio de grado 4. Ok. Entonces, en otras palabras, vamos a poner el polinomio P, que va a ser el polinomio de grado 4, como que P de x va a ser igual a x cuadrado menos 1 por un cociente q. Y el residuo ahí es 0. Entonces no se le pone más nada, ¿no? Esa es la división exacta. Ahora, esto es de grado 4, el polinomio P, y el teorema dice, ¿no? O la propiedad. Si yo tengo esto, ¿no? P de x igual a d de x por q de x más un residuo, la propiedad decía lo siguiente, ¿no? El grado de P, el grado de el polinomio P es igual al grado del polinomio D más el grado del polinomio Q. Entonces, si esto es de grado 2, y si el grado del polinomio es grado 4, el grado del polinomio Q, pues debe ser de grado 2, ¿no? Para que funcione esa propiedad, ¿no? Bien. Entonces, el grado del polinomio Q es el que desconozco, ¿no? Solo sé que es un polinomio Q cualquiera, ¿no? A ese polinomio Q, por ejemplo, de grado 2, le puedo escribir como ax cuadrado bx más c, ¿no? Y deberías entonces encontrar sus coeficientes respectivos, ¿no? Ahora, ahí está, ¿no? Eso es lo que he escrito. P de x igual a x al cuadrado menos 1 por a por x cuadrado más bx más c. Obviamente el a, ese a, debe ser diferente de 0. Además, yo ahora voy a usar lo demás dado. Primer dato, si se divide entre el polinomio p entre x cuadrado más 1, el residuo sale 2x menos 2. Ah, ok, entonces, ¿qué significa esto?
que al dividir esos dos polinomios, obtengo el polinomio 2x menos 4 como resto. Pero esta es otra división ya, ¿no? En este caso ya no es una división exacta. Solo sé que el polinomio de grado 4 lo estoy dividiendo entre un polinomio de grado 2, pero ya me sale un residuo diferente, ¿no? Ah, ok, entonces igual uso el algoritmo de la división. Ahora, vamos a usar el teorema del resto, ¿no? Pero ya este es un teorema, digamos, un poco más general. Cuando usábamos el teorema del resto, cuando se planteó en la parte teórica el teorema del resto, el divisor, este divisor era de grado lineal, ¿no? Grado 1. Era lineal y era de grado 1, ¿no? Entonces, acá ya no es lineal, no es cuadrático y es de grado 2 entonces, ¿no? Eso significa que el teorema del resto hay que generalizarlo un poco más, ¿no? ¿Cuál era la manera práctica para el teorema del resto? ¿No? ¿Cuál era el teorema del resto? Vamos a recordar un poquito. Teorema del resto, ¿no? La forma práctica consistía en dos pasos, ¿no? El primer paso era el divisor igualado a 0. El resultado que obtengas ahí en el divisor, ese resultado lo reemplazabas en el dividendo. Y obtenías el resto. Esa era la manera práctica, ¿no? Acá algo similar. El divisor, que es x cuadrado más 1, lo igual a 0. De ahí me sale una condición. Me sale que x cuadrado es igual a menos 1. No lo voy a resolver. Simplemente me está saliendo esa condición. Porque uno se podría pensar, ¿no? X cuadrado es igual a menos 1, pero en los números reales eso no funciona. Ah, entonces el X es un número complejo. No, no tiene nada que ver. Simplemente es una condición que se va a usar. Y eso lo tienes que reemplazar en tu dividendo, ¿no? Pero ¿quién es tu dividendo? Tu dividendo es todo de este polinomio P ahora. Entonces ahí lo reemplazas. ¿De qué manera? Entonces si lo reemplazo, este X cuadrado se va a ser reemplazado por menos 1. Ahora, ¿quién más? Ah, este X cuadrado de acá también va a ser reemplazado por menos 1. Eso es lo que se va a hacer. Eso es lo que hace el teorema del resto. Cada vez que vea un X cuadrado lo va a reemplazar por menos 1. Entonces reemplacemos. El resto va a salir menos 1 por menos 1, menos 1, mejor dicho, por A por menos 1 más B, X más C. Ya está, ahí está reemplazado. Y me va a salir lo siguiente, ¿no? Acá sale menos 2 por A por menos 1. Sale entonces 2A. Bueno, acá lo he ordenado, simplemente menos 2 BX menos A más C. Ya está. Pero esto de acá te decía cuál era el resto, ¿no? El problema acá sí te decía cuál era el resto. Era este. Todo esto deben ser iguales. Entonces, menos 2 BX menos 2 menos A más C debe ser igual a 2X menos 4. De ahí me sale el valor de B directamente. B vale menos 1, ¿no? Y menos 2 por menos A más C sale menos 4. De ahí me sale una condición para el A y el C, ¿no? B sale menos 1, pero menos A más C vale 2. No puedo resolverlo, lo dejo hasta ahí. Me quedan dos incógnitas, ¿no? Por encontrar, ¿no? Ah, ok, entonces uso la otra propiedad, ¿no? El otro dato, mejor dicho. Que si lo divido entre x cuadrado menos 2, el resto sale 11 menos x. Entonces, vamos a hacer eso. Teorema de resto ahora para p de x sobre x cuadrado menos 1. Entonces el resto, ahí es 11 menos x o menos x más 11. ¿Ya? Igualito, ¿no? El teorema del resto hace que yo a este divisor lo iguale a 0, ¿no? Eso me dice el teorema del resto. X cuadrado menos 2 es igual a 0, por lo cual me sale la condición de que x cuadrado es igual a 2. Ese 2 entonces va a reemplazar a los x cuadrados ahora. Entonces del polinomio p que está arriba,
lo reemplazo cada x cuadrado que vea por 2. Resto, entonces va a salir 2 menos 1 por a por 2 más b x más c. Entonces acá sale 1 y simplemente queda 2a más bx más c. Ordenando sería bx más 2a más c. Esto es igual al polinomio de acá, ¿no? A este polinomio con este de acá. Se compara entonces. Ahí voy a comparar con menos x más 11. El b vale menos 1, eso es correcto, y el 2a más c vale 11. El 2a más c vale 11, y ahí formo mi sistema, ¿no? Menos a más c es igual a 2, 2a más c vale 11, resto los dos y me va a salir entonces el valor de a y el valor de c, ¿no? De 1 y de 2 sale 3 y 5. Sale directo, ¿no? En realidad no es complicado eso, ¿no? Si tengo menos a más c igual a 2 y tengo 2a más c igual a 11, por ejemplo, al restar acá voy a tener menos 3a y por acá voy a tener menos 9, ¿no? A vale 3. Y si ya vale a 3, c vale 5, ¿no? Reemplazando en la ecuación. Y ya está, ¿no? ¿Qué me pedía? Hallar el término independiente del polinomio p. Entonces yo ya tengo cuál es mi polinomio p. P de x es x cuadrado menos 1. Ya conseguí el valor del a, ya conseguí el valor de b, ya conseguí el valor de c. 3x cuadrado menos x más 5. Ese es mi polinomio p. Si quieres lo multiplicas y obtienes el polinomio de grado 4. Pero solo te pide el término independiente. Entonces la pregunta en sí es el término independiente, ¿no? Y si yo quiero el término independiente, pues el polinomio lo evalúo en 0. Entonces, esto evaluado en 0, sale pues 0 menos 1, menos 1, 3 por 0, menos 0 más 5, y entonces sale menos 5, ¿no? Esto evaluado en 0, ¿no? Este sale 0, 0 y 0. Entonces sale menos 5. Esa es la respuesta, ¿no? La clave es la C, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese es un problema de aplicación del teorema del resto. Y es un teorema del resto generalizado, ¿no? No es que sea el mismo dado en la teoría, ¿no? Pero sí igual, ¿no? Es similar. A ver. A ver. Tomen la captura, pasamos al último problemita. Bien. Este problemita es igual, ¿no? Bastante sencillo. Me dicen, si p de x es igual a 2x a la cuarta menos 4045x al cubo menos 2020x al cuadrado menos 6063x más 362. Calcule p evaluado en 2023. Claro, ¿no? Uno se podría pensar, mira, pero es bien directo. Lo reemplazo. Reemplazo. 2 por 2023 elevado a la cuarta menos 4045 por 2023. Y se va a poner a hallar todo esto, ¿no? No es imposible, ¿no? Claro que tienes que ser ahí experto para tus operaciones de multiplicación, ¿no? No es imposible, ¿no? Tendrías que hacer todas estas operaciones. ¿Te demorarás? Claro, te demoras un poco, pero podrías llegar a eso, ¿no? Imagínate que hubiese sido de grado 5, de grado 6. Entonces, vas a demorar, ¿no? Hay que tener cuidado en hacer las operaciones y todo eso, ¿no? Pero sí puedes llegar, ¿no? Pero puede ser muy complicado, ¿no? Al menos que seas una máquina de multiplicar y sumar y restar, ¿no? No es posible, ¿no? Pero veamos un método que nos ayude, ¿no? Algo más sencillo. Estamos viendo polinomios, hemos visto división de polinomios. En este caso solo hay un dividendo, ¿no? No hay el divisor.
Pero eso no significa que no se pueda aplicar una propiedad de división de polinomios. Se puede porque cuando a ti te dicen, yo lo evalúo en 2023, recuerden que cuando yo evalúo al dividendo en un número, era porque yo tal vez hice que ese número X sea igual a 2023, ¿no? Entonces es porque había un factor X menos 2023 que era mi divisor. Entonces, si yo a mi polinomio d de x, vamos a poner, si yo a mi polinomio p de x lo estoy dividiendo entre mi divisor, y esta es una división exacta, entonces el residuo era cero, ¿no? Entonces, si yo lo evalúo, no, pero esta parte no vamos a poner. Entonces yo lo que yo quiero es una división, y esto me salió un residuo tal, ¿no? Vamos a poner. Entonces obtenía un resto, ¿no? El resto era lo mismo que evaluar SP en el 2023. Así era, ¿no? Ya está. Entonces, lo que yo debo aplicar acá en este problema simplemente es el teorema del resto. A ver, ¿de qué manera? Solución. Por el teorema del resto, el P evaluado en 2023 es el resto de la división de P de X sobre X menos 2023. ¿Ya? Eso es la teoría. Entonces, ya no voy a aplicar la evaluación como he hecho antes, ¿no? Sino aplico división de Ruffini nada más. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué aplico Ruffini? Porque estoy dividiendo entre un polinomio lineal. Polinomio de grado 1. Entonces aplico mi tabla de Ruffini. Mi X va a salir 2023. Y hagamos la tabla. Completemos los coeficientes del dividendo. 2 menos 4045 menos 2020 menos 6063 más 362. Acá pongo 2023, ¿no? Bajo el 2. Multiplico por 2023. Sale 4046. Sumo 1. Multiplico por 2023. Sumo 3. Multiplico por 2023. Sale 6069. Sumo 5. 6. Lo multiplico por 2023. Sale 12.138. Y lo sumo y sale 12.500. Ya conseguí el resto. El resto que he obtenido justamente es lo mismo que el P evaluado en 2023. ¿No? Entonces eso es lo que me he dicho. Al hacer una división, consigo que el resto sea el P evaluado en el 2023. Entonces hice mi división por Ruffini y conseguí que el resto sea 2020. El resto sea 12.500. Por lo cual conseguí el polinomio P evaluado en 2023. 12.500. Y esa es la clave. ¿Ya? Acá, como ves, me he evitado hacer operaciones extensas, ¿no? De multiplicación y de suma y resta, ¿no? Simplemente con una tabla de Ruffini. Pero eso sí, para aplicar la tabla de Ruffini, entonces he usado mi concepto del teorema del resto para darme cuenta que se estaba dividiendo en realidad por el polinomio X menos 2023, ¿no? Y ya está. Con eso entonces finalizamos los ejercicios y lo que hemos practicado, ¿no? Que es división de polinomios, ¿no? Bien, si no tienen ninguna duda sobre ello, voy a dar las claves de los propuestos y con eso finalizamos. Ahí están las claves de los ejercicios propuestos. La 1D, dado, la 2B, barco, la 3A, avión, 4D, dado, 5B, barco, 6A, avión, 7C, casa y 8C, casa, ¿no? Ahí están. Para que le tomen captura. Y esos serían los ejercicios
sus claves de los ejercicios propuestos, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Con eso finalizamos la sesión del día de hoy. Hasta luego, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos en otra clase.